El maestro José Briceño ha recibido de parte de Dios un llamado según lo establecido en Efesios 4:11 al estudio y la disertación del texto sagrado. Por más de 4 décadas le ha dedicado su vida ininterrumpidamente a la investigación y la enseñanza bíblica. Prepárate para escuchar un nuevo mensaje en forma exegética, polifacética y sistemática del texto sagrado, por el doctor José Briceño, maestro de la palabra de Dios, en su programa Palabra de Iluminación. Bendiciones, una gran bendición de estar de nuevo al aire. Y digo de nuevo porque este es un programa que viene ya transmitiéndose desde hace mucho tiempo en diferentes estaciones radiales, en diferentes estados, ciudades, naciones, pueblos. Y ha sido una gran bendición, lo sé. Sé que no estamos arando en el mar, que estamos haciendo un trabajo, o mejor decirlo, que el Eterno está haciendo un trabajo muy grande a través de mi persona como instrumento de cooperación, como un canal de bendición. Estamos pasando fronteras, llegando muy lejos. Hemos recibido bastantes llamadas en los trabajos que estamos haciendo por la web, y sé que indiscutiblemente vamos a recibir llamadas a través de esta programación que estamos transmitiendo por la nueva 106.5 FM desde el estado de Texas, la hermosa ciudad de Dallas. Maestro José Briceño. Quiero darles muchas gracias. Muchas gracias. Tengo presente un principio de reino. Que Dios no es egoísta. Él no quiere ser el único en tu vida, pero sí quiere ser el primero. A quien tú coloques de segundo lugar, ese es tu problema, pero Dios quiere ser el primero. Por eso quiero darle gracias al Dios eterno, a mi Padre eterno, el gran yo soy, el Ayat, el Shakenun, el Shaddai, el Atón, el Adonai, lo que llamaban el Dios invisible, los hebreos. Dale gracias que ahora es mi Padre mediante la persona de Jesucristo. Darle gracias. Dar gracias a mi hermano Jesús, quien está sentado a la diestra del Padre con todo poder, dominio, autoridad, fuerza y señorío. Venció el Hades, venció los principados y venció las potestades. El Teantropos, el Dios hombre. El Cristo resucitado, que está sentado a la diestra del Padre, que ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. De gracias a mi hermano Jesús. Y gracias doy a el Espíritu Eterno, mi gran consolador, mi guía, quien me enseña, quien me instruye, mi maestro, quien me da las más grandes iluminaciones de lo que está escrito en el texto sagrado en revelación, que se escribió por inspiración. Gracias al Espíritu Eterno por esta gran oportunidad que me das, por la vida, por abrir puertas en esta hermosa estación radial para transmitir su palabra a través de estas ondas hercianas, desde la nueva 106.5 FM del estado de Texas, la hermosa ciudad de Dallas. Damos gracias también, doy gracias en lo personal al pastor César Gel, a su señora esposa y a todo el equipo que compone y que trabajan acá en esta prestigiosa emisora por esta oportunidad que me da Pastor César, que el Eterno le multiplique en gran manera en todo. Hoy está conmigo, me acompaña en la producción Josué Rizar. Caramba. Él está allí en la producción, el control técnico. Va a estar conmigo por muchos años.
No voy a decir lo profetizo porque no tengo autoridad para estar profetizando sobre nadie. Si la palabra no viene de Dios no es profecía. Pero yo lo creo así, Josué, que vamos a estar mucho tiempo juntos. Y quiero, antes de comenzar el desarrollo de este estudio que quiero comenzar a través de esta prestigiosa emisora, dejar algo muy, muy claro, muy claro. Usted está al frente, número uno, está al frente de un maestro. No soy apóstol, ni profeta, ni evangelista, ni pastor. No tengo no descarto la posibilidad de que Dios me llame al pastorado y que en un momento el llamado que Dios me haga, en la capacidad que tenga, puedo comenzar a pastorear, fundar una iglesia aquí en el estado, en la ciudad de Dallas, el estado de Texas. No descarto eso, pero no soy pastor todavía, aunque hago la obra de pastorado, porque eso es lo que hacen los 5 ministerios. Apóstol, evangelista, pastor, profeta y maestro fueron llamados a perfeccionar a los santos. Y eso tiene que ver con el pastorado. Doy gracias a Dios y quiero que usted preste atención. Usted está al frente de un maestro de la palabra. Tengo 40 años y con mucha humildad, por favor, tómelo con toda la humildad que pueda. Que esto no se vea arrogante, por favor. No quiero caer en ese terreno porque a mí la teología no se me ha ido a la cabeza todavía. Tengo eso presente, que mientras más humilde y más sencillo seamos, más usados somos por Dios. El Espíritu Santo enseña 2 tipos de personas: los que no saben y quieren aprender y los que saben y quieren seguir aprendiendo. Yo estoy entre los que sé un poquito y quiero seguir aprendiendo. Pero tengo 40 años estudiando las Escrituras, 44 años de haber conocido el plan de salvación. 18 de mayo de 1976 acepté el plan de salvación. 40 años estudiando las Escrituras y 32 años en el ejercicio del ministerio. He escrito 22 libros, de los cuales en el mercado hay 3, ya viene uno pronto. Santidad Genuina va a salir al mercado. Y esto lo digo para que usted entienda que está al frente de un maestro. Número dos, este es un programa de corte educativo. Aquí no hay complacencias, acepto que la gente haga sus llamadas, yo no tengo ningún problema. Creo que vamos a dejar los últimos 10 minutos para las llamadas, sí. Pero esto es un programa de corte educativo. De modo que todos los que me van a sintonizar durante este tiempo que voy a estar acá en esta estación radial, todos los sábados, de 11 de la mañana a 12 meridiano, todos los sábados, Palabra de Iluminación estará saliendo al aire. El maestro José Briceño estará con ustedes enseñando. Todos los que me van a seguir deben buscar un apuntador y deben buscar un papelito para tomar notas, porque esto es un estudio que voy a dar desde el punto de vista sistemático, polifacético y exegético. Así. Sistemático porque tiene una hilación de pensamiento. Tiene cabeza, tiene pie, cuerpo. No le voy a enseñar, no le voy a tirar textos desfasados, descontextualizados, sacado del pensamiento de la verdad de Dios, distorsionado. No. Es un estudio sistemático, exegético, porque es un estudio que te va a enseñar, vas a aprender. No es una predicación, no es un tipo de predicación aplicativo, sino es un estudio que vamos a dar. Y polifacético porque es un estudio rico desde el punto de vista teológico en diferentes áreas. Porque es difícil cuando desarrollas un tema, por decirte algo de cristología, muy difícil dejar de hablar de neumatología. Siempre hay algo que hablar del Espíritu hablando de la persona de Jesús. Aunque el tema es cristología, siempre te sales un poquitito, tomas de la neumatología y vuelves a la cristología, pero esto es polifacético, rico en contenido bíblico. Así es que eso se lo coloco al frente para que usted tenga presente esa verdad. Hoy quiero comenzar un estudio. Tocar algunos tópicos que tienen que ver con el tema de la santidad
genuina. Es un libro que escribí, que ya está en procesos para salir al mercado. Esa santidad que nos presenta el texto sagrado. Cuando hablo del texto sagrado estoy hablando haciendo referencia de la Biblia. Esa santidad genuina que no tiene absolutamente nada que ver con la santidad que me han presentado no en todas, porque hay excepciones, en muchas de nuestras congregaciones, una santidad que no tiene nada que ver con el pensamiento de Dios, ni con las demandas de Dios, ni con los principios del reino, no tiene nada que ver con lo que está plasmado en el texto sagrado. El tema de la santidad genuina es un tema muy extenso, aproximadamente se lleva como sus 45 horas hablar de la santidad, y yo creo que en 45 horas de lo que presento el tema, son destellos y balbuceos de lo que la Biblia en sí habla de lo que es la santidad genuina. Eso es un tema, mucho, pero voy a tocar tópicos del tema y voy a tratar acerca de lo que es el proceso de santificación que se da en el alma, oiga, no en el espíritu, oiga, no en el cuerpo, en el alma, y que dicho proceso viene de parte de Dios mediante su espíritu, mediante el Espíritu Santo. Teniendo el Espíritu Santo elementos de cooperación para llevar a cabo el proceso de santificación, que más adelante vamos a hablar un poquitico de eso. Présteme atención. A nivel de introducción, voy a leer un texto que lo hemos tomado, muchos lo hemos tomado, y lo hemos predicado, expuesto en nuestra liturgia en una forma descontextualizada, desfasada, sacada del contexto del pensamiento de Dios, y le damos nuestra propia interpretación. Eso es lo que se llama una eisegesis. Cuando le damos una propia interpretación al texto sagrado, eso es eisegesis. Otros entran en el terreno del hiperliteralismo. ¿Qué es eso, maestro? El hiperliteralismo es cuando nosotros decimos lo que la Biblia dice. Eso es hiperliteralismo. Repito, eisegesis es cuando yo le doy mi propia interpretación al texto sagrado. Hiperliteralismo es cuando yo digo lo que la Biblia dice. Pero nosotros como ministros, que fuimos llamados a perfeccionar a los santos, es el trabajo nuestro. Los 5 ministerios, son un trabajo solamente del maestro, de los 5 ministerios. Fuimos llamados a entrar en el terreno de la exégesis. Oiga, no eisegesis ni hiperliteralismo, sino en el terreno de la exégesis, que es cuando yo digo lo que la Biblia quiere decir. Es la diferencia. Por eso cuando alguien me dice, maestro, la Biblia dice, se me prenden de una vez los bombillos, el de alerta, el bombillo de alerta, ¡ping! De una vez, ya espérate, ¿con qué me viene? Porque cuando me dicen la Biblia dice, ya el asunto como que lo veo como medio sospechoso y solo presto atención, porque la persona que me va a expresar lo que la Biblia dice, puede ser que entre en el terreno del hiperliteralismo y me dice lo que la Biblia dice en sí, o puede ser que entre en el terreno de la eisegesis y le dé a su propia interpretación al texto. Está totalmente desfasado. No, el maestro Briceño se ha encargado, muy responsablemente lo digo, es de hacer exégesis de lo que está en el texto sagrado y descubrir el pensamiento de Dios de lo que está en el texto sagrado, plasmado, descubrir el pensamiento de las tinieblas, cómo piensa Satanás, cómo piensan los demonios, cómo piensan los súbditos, para conocer mejor a Satanás. Pablo dijo, pobre de aquel soldado que no conozca a su enemigo, dijo alguien por allí, pobre de aquel soldado que no conozca a su enemigo. Pablo dijo, no ignoréis sus maquinaciones, hablando de las tinieblas, hablando de Satanás, de los demonios. Y hago un estudio para descubrir el pensamiento de los hombres, cómo pensaron en su filosofía, en su manera de pensar, en su opinión, en su obstinación A, B.
Ese es el maestro Briseño. El texto que voy a presentar está en segunda carta que el apóstol Pablo escribe a los Corintios. Por favor, voy a hacer una corrección de oratoria. Una corrección de oratoria. Nunca diga segunda de Corintios, porque no fueron los corintios que escribieron eso. No debe decirse así. Muchos lo dicen, pero eso tiene que ver con oratoria, una corrección, para que seamos unos profesionales en la comunicación. El texto dice, se debe decir a la segunda carta que el apóstol Pablo escribe a los Corintios, en el capítulo 5, verso 17. El texto dice, óigalo, presta atención, cito, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Observa el término nueva, ya lo voy a explicar. En el griego hay dos términos para hablar de lo que es nuevo, ya lo voy a explicar. ¿Cuál utilizó Pablo allí? Ya estamos haciendo un análisis del asunto, estamos entrando en el terreno de la exégesis. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Cuando usted lee así por encimita este versículo, que es uno de los favoritos de la mayoría que van a dar testimonio de sus vidas pasadas, está nuevo convertido, yo quiero dar un testimonio, y pasan y toman este texto para apoyar su testimonio. Y en lo que expresan da a pensar a los que están presentes, a los que están escuchando, por ende, que cuando uno es salvo, que acepta el plan de salvación, los viejos hábitos, los malos pensamientos y las malas acciones se han acabado para siempre en forma radical. Ahora, cuando usted va al pasaje, el texto no describe las prácticas del creyente. En ninguna parte Pablo está hablando de las prácticas del creyente. En ninguna parte. Lo que Pablo está presentando en su forma de pensar, inspirado por el Espíritu Santo, es la posición del creyente. La posición, no posesión. No confunda esos dos términos. Porque usted va a escuchar al maestro Briseño hablar de lo que es posición y lo que es posesión. ¿Ok? Entonces, Pablo sí está hablando de la posición en relación con el nuevo nacimiento, acto que se da en el espíritu del hombre, mediante el misterio del cambio que se dio en la cruz del Calvario, que es lo que se conoce como la remisión. Ya le voy a explicar un poquito eso. Déjeme seguir desarrollando. Lo cierto del caso es que el apóstol Pablo no está haciendo referencia en sus escritos a un cambio que se da en forma automática en el ser integral del hombre. O sea, Pablo no está hablando del cambio en el espíritu, alma y cuerpo. Pablo no está hablando de eso. Porque una cosa es tratar el tópico de la santidad en el espíritu, que es equivalente a la justicia divina, la cual es instantánea. Y la otra es entrar en el tópico de la santidad en el alma, que es progresiva. Nunca debemos olvidar, y usted se le olvide, digo usted porque a mí esto no se me olvida, que la santidad en el espíritu del hombre renacido o regenerado, que tiene que ver con la justicia divina, es un suceso. Pero la santidad en el alma, que viene producto o por causa de la justificación, de la santificación es un proceso. ¿De qué usted me está hablando, maestro? Vamos a entrar a desarrollar el estudio
ya después que hicimos mención a este pasaje que erradamente se ha usado. Vamos a entrar al fondo. Miren, cuando nosotros hablamos acerca de lo que es la santidad, hay dos tipos de santidad. Oído. Tienes la santidad posicional, que este tipo de santidad tiene que ver con la posición espiritual que el creyente tiene producto del nuevo nacimiento en un estado de regeneración en Cristo por el Espíritu Santo. Esto indica que la santidad posicional es producto del nuevo nacimiento y que no tiene relación con las obras. La santidad posicional, que tiene que ver con la justificación, que tiene que ver con el que Dios impartió la justicia divina en el hombre, para impartir la vida eterna en el hombre. Esto no se dio por obras. Esto nosotros lo obtuvimos por gracia en la fe que depositamos en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Esto no tiene nada que ver por gracia. Por eso es que hay que tomar en cuenta que Dios nos amó, amándonos tuvo compasión, teniendo compasión se movió a misericordia, moviéndose a misericordia manifestó su gracia, dándonos su gracia nos dio su perdón, perdonándonos nos regeneró, regenerándonos nos hizo sus hijos. Por eso dice que a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Eso se da en el Espíritu mediante el misterio del cambio, lo que se dio en la cruz del Calvario. Entonces, tomando en cuenta este tópico de santidad, la posicional, oiga que esto va a sonar muy duro a la tradición, va a sonar muy duro a la forma de pensar de mucha gente en nuestras congregaciones, pero ya le dije, usted está al frente de un maestro. Y tiene que preparar su mente para recibir las enseñanzas de Dios. Y usted tiene que hacer lo que hacían los creyentes de Berea, que iban, analizaban lo que el apóstol Pablo decía, a ver hasta dónde es una verdad. Usted tiene que irse ahora, tome nota, siga al maestro y tome nota y no haga como los pichones de pájaro. El pichón de pájaro come con el pico abierto y los ojos cerrados. Entonces, lo que le meten se lo tragan. No. Usted va a analizar lo que el maestro briseño está diciendo, hasta dónde esto es una verdad. Y usted se va a dar cuenta que usted se va a conseguir con las verdades del reino eterno, lo que estoy exponiendo. Entonces, óigame, prepárese. Tenga un espíritu docente abierto a aprender. Entonces, tomando en cuenta este tópico de santidad, la posicional que tiene que ver con la justicia divina, ante los ojos de Dios somos santos, independientemente del pecado en el que estemos sumergidos. ¿De qué usted está hablando, maestro? Escuche bien. Por eso es que en una ocasión escuché a un hermano orar y en su oración tuve que corregirlo después que terminó el servicio de oración en público. A voz populi, en el micrófono, él decía, Señor, nosotros somos pecadores. Somos unos pecadores, Señor. Y cuando terminó todo tuve que corregirlo, porque la Biblia en ninguna parte dice que nosotros somos pecadores. La Biblia dice que nosotros pecamos, que son dos cosas diferentes. La posición que me da Pablo a mí como creyentes de justo, dice que somos la justicia de Dios en Él. Nosotros no somos pecadores, nosotros pecamos, que es otra cosa. Pecador es el que no ha conocido a Jesús, el que tiene el germen del pecado, que tiene la naturaleza satánica y tiene la simiente satánica en él, no ha nacido de nuevo. Eso es un pecador. Nosotros pecamos, que son dos cosas diferentes. Porque cuando, independientemente en el pecado en la que nosotros estemos sumergidos, Dios nos ve a nosotros justos. Nos ve justo. Punto. Porque la justicia no tiene que ver, no la tuve ni por obras, ni la voy a perder por obras. Es una posición que está en mí. ¿Ok? Entonces, prueba de esto,
que le estoy presentando, vamos a la Biblia. Maestro, póngamelo en un texto y yo se lo creo. Porque eso fue lo que dijo Martín Lutero al clero. Demuéstreme por las escrituras que estoy equivocado y me retractaré de todo. Si usted me demuestra por la Biblia que el maestro Briceño está equivocado, y usted me lo demuestra, yo no tengo ningún problema con ante estos micrófonos pedir perdón porque me equivoqué. Esa es la virtud más linda que puede tener un sabio. Esa es la sabiduría, la grandeza de un hombre cuando reconoce que se equivocó. Demuéstremelo por la Biblia que estoy equivocado y yo me retracto. O sea, prueba de lo que le estoy diciendo ahora es que Pablo, en la primera carta que escribe a los Corintios, el capítulo 3, verso 1 al 3, llama a los creyentes carnales y niños, los llama inmaduros a los mismos que llamó santificados y santos al comienzo de la carta en sus primeras 3 versículos. O sea, Pablo me llama a la iglesia, llama a los congregados en los Corintios, los llama santos en su primera carta, ahí mismo, y después más adelante los llama carnales. O sea, Pablo, ponte de acuerdo, o somos santos o somos carnales. Los dos, porque es que Pablo está tratando la santidad posicional y la santidad práctica. Fíjese lo que dice Pablo en primera carta a Corintios, el capítulo 1, verso 1 al 2. Le estoy presentando Biblia. Dice, Pablo, cito, Pablo llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, oído, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. Ya va. A los santificados por Cristo Jesús, llamados a ser santos. Pero la primera carta a los Corintios, váyase al capítulo 3, verso 1 al 3, dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. ¿Cómo es que Pablo me llama a los creyentes de Corinto, los llama santos, los llama a los santificados en el capítulo 1, verso 1 al 2, y en el capítulo 3 de la primera carta a Corintios me los llama carnales y niños en Cristo? Porque en el primer párrafo Pablo está hablando de la santidad posicional, que tiene que ver con la justicia, y en el segundo párrafo está hablando de la santidad práctica. Es decir, en el primer párrafo Pablo me está hablando de el incidente que se dio en el Espíritu mediante el misterio del cambio que se dio en la cruz del Calvario, que tiene que ver con la remisión, que ya le voy a explicar eso. Y en el segundo párrafo Pablo está hablando de lo que se debe dar en el alma, suche del griego, nefes del hebreo, en el alma, que tiene sus componentes que más adelante se los vamos a estar expresando. O sea que la santidad en el espíritu es instantánea, pero en el alma es progresiva. La santidad en el espíritu es un suceso, en el alma es un proceso. Ahora, en la mayoría de sus cartas, Pablo comienza y se dirige a los creyentes como los santos o santificados, reconociendo la posición de santidad que equivale a la justicia divina, imputada al espíritu del hombre en el acto de remisión mediante el Espíritu Santo. Yo no quiero correr, porque lo mío no es una predicación. Si no nos da tiempo ahora, esto es un estudio que va a durar como hasta diciembre, hasta enero por lo menos. Voy a presentar Biblia. Vamos maestro, vamos a la Biblia, vamos a las Escrituras. Váyase a la segunda carta a Corintios, el capítulo 1, verso 1. Dice, cito, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo a la iglesia de Dios que está en Corinto, con todos los santos que están en toda Acaya. Señor, disculpa, Pablo,
Yo te quiero hacer una pregunta. Tú los estás llamando santos, pero es que en la primera carta me lo llamaste carnales e inmaduros, me lo llamaste niños. Tú tienes problemas de bipolaridad, de esquizofrenia. ¿Qué tú tienes? No, espérate. Es que yo estoy hablando de la santidad posicional, la que equivale a la justicia. Yo estoy haciendo pie a esto porque más adelante vamos a hablar la necesidad que hay de que Dios pueda producir la santidad en el alma. Porque somos nuevas criaturas en el espíritu. Si un violador violó 30 niños, viene a una iglesia, acepta el plan de salvación, pasa al frente, acepta a Jesús como Señor y Salvador, es una nueva criatura, nació de nuevo. Sí, eso es una verdad, maestro, sí, pero yo no lo dejo solo con los hijos míos. ¿Por qué? Porque el alma, perdone usted el vulgo, no la obscenidad, el vulgo, no la obscenidad. El vulgo, el alma está encochinada todavía. O sea, el proceso, aceptes el término, porque para Dios nada es imposible, pero aceptes el término humanamente como para que me podáis agarrar lo que te quiero decir. Lo más difícil para Dios es el trato con el alma del individuo. Por eso tú ves en la iglesia gentes que van al culto, no dejan un domingo en la mañana, diezman, bueno, los que diezman, ofrendan, bueno, los que ofrendan, levantan estandarte, levantan bandera, dan gritos de júbilo, gritos de guerra, aplauden, zapatean. Pero ¿cómo es su testimonio ante una comunidad? ¿Cómo viven en sus casas? ¿Quiénes son en sus trabajos? Son vasos de deshonra ante un mundo que los rodea. No estoy hablando de todos, pero los hay. Y eso se debe a que no ha podido Dios todavía procesar el alma de ese individuo. Miren lo que Pablo dijo en Efesios 1:1. Cito: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos. Oiga, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Pero eran santos y fieles. Señores, ¿de qué santidad está hablando Pablo? En Filipenses 1:1 Pablo dice, cito, Pablo y Timoteo, siervo de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipo. ¿A todos los qué? Los santos. O sea que Pablo, en Colosenses, miren lo que dice, capítulo 1, verso 1 al 2, dice, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosa. Dice a los santos y fieles hermanos. Observe que todos estos pasajes que acabamos de leer, Pablo está reconociendo la santidad posicional que está en el creyente, que tiene que ver con la justicia divina. Pero si vamos a la santidad práctica, es el estado de integridad integral. ¿Es el estado de qué? De integridad integral. ¿Por qué dice integridad integral? Porque yo puedo ser íntegro como padre, pero como esposo soy pésimo. Porque yo puedo ser íntegro como esposo y como padre, pero como patrón en una empresa trato mal a los empleados, puedo ser pésimo. Porque yo puedo ser íntegro como padre, como patrón y como esposo, pero como amigo yo puedo ser pésimo. Por eso es que la Biblia, cuando te habla de la integridad integral, te habla de la lealtad. La lealtad es la integridad integral que el hombre logra vivir en todos los estados, en todas las etapas de la vida, en todo. Tú lo ves como padre, como esposo, como empleado. Y para ustedes contar, el hombre, hermanos, es íntegro, es leal en todas las áreas. Entonces, la santidad práctica es el estado de integridad integral que el creyente logra alcanzar y debe mantener delante de Dios, y se obtiene por medio de un proceso que se le llama santificación. O sea que la santidad práctica en el hombre no es de la noche a la mañana. No es como decimos en Venezuela, soplar y hacer botella. Esto es un trabajo, es un proceso, no es fácil para Dios, acepte ese término fácil. Si usted se busca primera a Tesalonicenses, el capítulo 3, verso 13, y Hebreos 12, 14, usted va a conseguir esto del proceso de santificación.
Por lo tanto, o por lo que les estoy expresando, la santidad viene como producto de someterse a la santificación. Esto indica, presta atención, que la santificación es única y exclusivamente responsabilidad de Dios. El vivir en santidad es responsabilidad del creyente. Cuando usted le dice a su líder, mire, santifíquese, se equivocó. Nadie se puede santificar a sí mismo. La santificación es un proceso que viene mediante Dios. Ya vamos a hablar de eso. El que me someta a la santificación, al proceso de la santificación, es vivir en santidad, que es otra cosa. Entonces la santificación es una única irresponsabilidad de Dios, el que vivamos en santidad, es decir, el que nos sometamos al proceso de santificación, es mi responsabilidad. Si usted lo busca en Romanos, el capítulo 6, verso 19, y si usted lo busca en Apocalipsis, el capítulo 22, verso 11, usted lo va a conseguir. Ahora, óigame esto que le voy a decir, que esta verdad que le voy a presentar, esto es matademonio. Presta atención. En el hombre, en forma integral, al conocer a Dios, en su ser, se da un cambio radical. Y posterior se deben dar dos cambios en formas progresivas. Que esta es la búsqueda de Dios. Esto es lo que Dios quiere. Mire, si después de haberse dado el primer cambio, que ya hablamos de eso, que ya le voy a explicar cómo se llama ese cambio. Si después de darse el primer cambio en el espíritu, que fue instantáneo, fue un suceso, no se dan los otros dos cambios que le voy a presentar ahora, nunca, pero nunca Dios podrá llevar a cabo su propósito en ti. Nunca. Porque de no darse estos dos cambios, que ya les voy a hablar, tú eres una persona inútil para Dios. Lo dice la Biblia. Que hay vasos de honra y vasos de deshonra, vasos útiles e inútiles. Entonces una persona que nació de nuevo, es regenerado, es hijo de Dios, tiene justicia, tiene vida, tiene el Espíritu de Dios, pero Dios no ha podido procesar el alma. Es una persona que no puede ser ascendido ni promovido en el reino de Dios. La ascensión tiene que ver con niveles de autoridad, y el promover tiene que ver hasta dónde Dios te va a llevar. Te lo explico de esta forma. Hubo un hombre en Grandes Ligas, me reservo su nombre, que me llamó a las 3 de la mañana. Él es un pitcher de uno de los prestigiosos equipos acá en los Estados Unidos. Él tenía un problema de temperamento colérico y varias veces cometió sus errores. Y un día golpeó a su propio catcher de su propio equipo y lo suspendieron. Él me llamó llorando, porque yo fui su asesor espiritual. Me llamó llorando y me dijo, maestro, ¿se dio cuenta? Sí, es que yo le hago un seguimiento. Y yo, claro, yo me di cuenta de lo que hiciste, lo que pasó. Tiene una palabra para mí, una sola. Y le dije esta, que hasta el día de hoy me dijo, esa palabra me marcó la vida. Nunca se me olvidó, maestro. Nunca se me ha olvidado, y la tengo siempre presente. Y quiero que usted la tenga presente. Esta fue la palabra que le di. Nunca se te olvide esta verdad, le dije. Cito: tus dones y tus talentos te llevarán hasta donde tu carácter te sostenga. Lo vuelvo a repetir. Tus dones y tus talentos te llevarán hasta donde tu carácter te sostenga. Si Dios no ha logrado santificar tu alma, que parte de ella tiene que ver con tu carácter, no esperes que Dios cumpla en ti su perfecta voluntad. Levanta tus manos y di, Señor, úsame. Yo quiero que me use. Yo le dije a Dios eso. Yo le dije a Dios, Señor, yo quiero que tú me uses. Y me dijo Dios, si eso es lo que yo quiero, yo no te llamé para guardarte, te llamé para usarte.
¿Y por qué no lo has hecho, Señor? Porque no puedo. No puedo. Toda la vida he querido que hagas algo para poder hacer en ti las grandes cosas que quiero hacer y no lo has querido. ¿Y qué es lo que tú quieres que yo haga? Quítate del medio. Estás atravesado en el medio y no me dejas trabajar. No he podido lograr santificar tu alma. Y hasta que yo no lo haga, no voy a poder hacer en ti las cosas que yo quiero hacer. Porque tus dones y tus talentos te llevarán hasta donde tu carácter te sostenga. El primer cambio que se dio en el hombre es la metaneuma. Óigase, ¿esto está en la Biblia? Sí, está en la Biblia. Yo a usted no le voy a hablar cosas que están fuera de la Biblia. Y cuando me voy a la historia, le digo, esto está en la historia. Y cuando es teológico, le digo, esto es un término teológico, no bíblico. Pero esto está en la Biblia. Metaneuma. Neuma tiene que ver con espíritu. Donde viene la palabra neumático, neumonología. Tiene que ver con viento, aliento, respiración, soplo. Pero es relativo al espíritu. Es el término que se utiliza en el griego para referirse al espíritu. Metaneuma. Que indica un cambio de espíritu. Ya esto se dio en el nuevo nacimiento. Estoy hablando con los que nacieron de nuevo, con los hijos de Dios, con los regenerados, con los que nosotros llamamos evangélicos. Estoy hablando con usted. Si usted que me está escuchando no ha dado no ha dado el paso de salvación, no ha aceptado el plan de salvación, le invito a que lo haga. Lo invito a que lo haga para que entre en el proceso de Dios. Ya esto se dio en el nuevo nacimiento. Esto fue un suceso que se proporcionó en el espíritu del hombre, ya regenerado por la intervención del Espíritu Santo. Mire, en la cruz del Calvario Dios colocó de un lado a Jesús y del otro lado te colocó a ti. Te lo voy a explicar rápido cómo se dio este proceso. Eso se dio en la cruz del Calvario, nadie lo vio, nadie lo captó, ni los religiosos que estaban al frente, ni los políticos, ni los militares, ni el populacho, ni el plebe, nadie lo vio. Esto fue algo que se dio en la cruz del Calvario y Dios mediante el Espíritu Santo se lo revela a Pablo y Pablo lo escribe y está en el texto sagrado y necesitamos que esto nos sea iluminado a nosotros. En la cruz del Calvario Dios colocó a Jesús de un lado y te colocó a ti. Oiga, esto que voy a explicar ahora se llama remisión. Es el término remisión, es remitir, que significa quitar de para poner en. Eso es remisión, quitar de para poner en. Tiene que ver con el acto de trasladar, trasponer, estirpar, desramificar. Como cuando... ¿Dónde están los hermanos Juan de los Palotes? Lo remitieron de Dallas a Houston. ¿Ves? Remitir, trasladar. Te voy a explicar el acto de remisión para que te des cuenta cómo se dio el nuevo nacimiento en ti. Pero estamos hablando en el espíritu. ¿Ok? Estamos centrados en el espíritu. No hemos salido de allí todavía. Dios en la cruz se dio el proceso de amputación e imputación en forma bilateral. Dios amputó de ti el estado de pecado y lo imputó en Jesús. Porque, óigame, lo que lleva a la gente al infierno no son los pecados que hace, sino el estado de pecado en la que se encuentra. O sea, tú puedes caminar en la moral, en la ética, en la responsabilidad, en el glamour, en la excelencia, en las reglas de urbanidad y ser una persona que tenga el mejor comportamiento de este mundo. Pero si tú no has nacido de nuevo, tú no te vas al cielo. Eso fue lo que le dijo Jesús a Nicodemo. Si no naces de nuevo, tú no puedes entrar. Puedes tener la mayor ética, la mayor responsabilidad y todo, pero si no naces de nuevo, tú no puedes entrar. Porque lo que lleva a la gente
a la vida eterna, a morar con Dios por la eternidad, no son los pecados que hace, sino el estado de condenación en la que se encuentra. En el hombre, en el huerto del Edén, Satanás puso lo que llaman su simiente y su naturaleza. Su simiente es el pecado y su naturaleza es la muerte eterna. Entonces el hombre está condenado porque en su espíritu está el pecado como estado y está la muerte. Dios, en el proceso del cambio en la cruz del Calvario, la remisión, amputó de ti el estado de pecado y lo puso sobre Jesús, lo imputó sobre Jesús y amputó de Jesús la justicia y la imputó en ti. Dice la Biblia eso, sí, al que no conoció pecados, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Ve? Ahí está, ahí está. Entonces yo soy la justicia de Dios. Jesús pasó a ser el germen del pecado. Él se llevó mi estado de pecado. Se lo llevó Jesús. Pero yo me traje su estado de justicia. Dios me lo dio a mí. Pero como la paga del pecado es muerte y la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, que la dádiva es la justicia, Dios amputa de ti la muerte y la imputa sobre Jesús. Amputa de Jesús la vida y la imputa sobre ti. Por eso Jesús en Apocalipsis dice: yo soy el que vivo y el que estuve muerto y el que vivo ahora por los siglos de los siglos, tengo las llaves del Hades y de la muerte. Lo que produjo Jesús, en Jesús, la muerte física en la cruz del Calvario fue la muerte espiritual. Ahora, yo no estoy diciendo que Jesús murió espiritualmente, ningún espíritu muere, no hay aniquilación de espíritu. La muerte espiritual es la separación, es la palabra thanatos del griego, la separación de Dios y de Jesús. Se separó Dios de Jesús, por eso Jesús dijo: Padre mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Se separa Dios de Jesús. Jesús muere en la cruz del Calvario, físicamente, espiritualmente, para poder morir físicamente. Entonces, ¿qué pasa? Que en mi espíritu está la justicia de Dios y está la vida de Dios. Y eso se dio por el misterio del cambio, donde Dios colocó sobre Jesús mi estado de pecado y mi muerte, y colocó en mí su estado de justicia y me dio la vida. Esto se dio por gracia y lo obtuve por la fe. No se dio por obras, de modo que no hay obra que me pueda quitar la justicia que yo tengo, ni me pueda quitar la vida. Eso lo explicamos después. Eso se llama metaneuma. Pero en el hombre se debe dar lo que llaman una metanoia. Segundo paso. ¿Una qué? Metanoia. ¿Qué es eso, maestro? Cambio de mente. En el hombre se debe dar lo que llaman, la forma de pensar debe de cambiar, pero que no va a cambiar de la noche a la mañana. Eso tiene un proceso. Y uno de esos procesos tiene que ver con el estudio del texto sagrado y la meditación en el texto sagrado. Una metanoia es cambio de mente, que es un proceso mediante Dios llamado santificación por su espíritu en el conocimiento de la palabra, y que el individuo tiene un gran porcentaje de responsabilidad. Y dicho proceso se da en forma continua y progresiva. ¡Wow! Maestro, ¿cómo? En forma continua y progresiva. Es decir, es un proceso por toda la vida. Tú te mueres a los 100 años y Dios todavía no ha terminado de trabajar con el alma. Pablo, que escribió 14 epístolas, porque para mí escribió los hebreos, mi respeto, no lo impongo, solo lo digo, que escribió 14 epístolas, fue traspuesto hasta el tercer cielo, escuchó y vio cosas que no fueron permitidas escribir, otras sí, dijo: no creo haberlo alcanzado todo. Se debe dar una metanoia para que se dé una metabiot, que es un cambio de vida, que tiene que ver con la forma de conducirse,
es de donde se deriva la palabra biología, porque se escribe metabiot con B larga, porque tiene que ver con vida biológica, y que la utiliza Lucas, el evangelista, para hacer referencia a los afanes, las riquezas y los placeres de la vida, que eso está en Lucas 8:14. Mira los tres cambios, porque hay un cuarto cambio que se conoce como la metamorfosis, que es relativo al cambio de cuerpo, y este fenómeno se dará cuando Cristo venga a buscar a la iglesia, en el arrebatamiento de la iglesia. Esa es la metamorfosis. Pero oído. Nunca, preste usted atención a esto, yo quiero que usted se lleve esto en su espíritu, que esto nunca se le olvide. Nunca habrá una metaviot, un cambio de vida, si no hay una metanoia, un cambio de pensamiento. O sea, la primera disciplina en la iglesia donde yo estuve a los 6 meses me la colocaron porque interrumpí un predicador que decía que si usted no vive en santidad, usted se va para el infierno donde el fuego nunca se apague, el gusano nunca muere. Porque, hermano, en la santidad usted se va a ir a la paila número 58 y le puso números a la paila. Entonces, ese tipo de mensaje terrorista, ¿no? Tuve que pararlo y decirle, hermano, disculpe, perdón. En pleno servicio interrumpí el mensaje. Y el pastor se me quedó mirando y me dijo, Briceño, por favor siéntate. No, pastor, no me mande a callar. Porque es que yo estoy cansado de este tipo de mensaje, que si no vive en santidad, usted se va para el infierno, porque en santidad nadie verá al Señor, porque si usted no vive en santidad, usted se va a poner fuego, nunca se apaga el gusano, nunca muere. Yo eso lo entiendo, está bien, esto lo dice la Biblia. Pero ¿qué santidad? ¿Cómo alcanzo la santidad? ¿Cómo mantengo la santidad? ¿Cómo viene la santidad? Sí, explíqueme eso. De eso es lo que el maestro Briceño quiere desarrollar. De cómo se produce este cambio, la metanoia. ¿Cómo se produce la santidad en el alma? ¿De qué se compone el alma, maestro? Porque yo quiero ser un hombre o una mujer ejemplar en el mundo, ser carta abierta. Y que solo mi vida, mi testimonio, pueda ser una Biblia ambulante en este mundo, un ejemplo, y que la gente pueda llegar al plan de salvación mediante mi testimonio. ¿Cómo lo hago, maestro? Nuestra próxima estudio, voy a hablar de los componentes del ser humano desde el punto de vista tricotomático, porque Pablo te habla de la tricotomía del hombre. Pablo te habla de la tricotomía del hombre. En nuestro próximo estudio voy a empezar a hablar de esto. Y voy a empezar a hablar del trato de Dios con el alma, con sus componentes, sus divisiones y sus subdivisiones. Hagamos un seguimiento hasta el sábado que viene, en la misma hora. En esta misma emisora vamos a estar con ustedes. Vamos a escuchar una alabanza hermosa, una canción, yo la escuché y la grabé también. La voz que van a escuchar es este servidor quien les está interpretando esta canción, y me sirvió de mucho en momentos muy difíciles y duros, y esperando algunas llamadas, ¿ok? Gracias, Señor. Gracias por tu presencia, por tu espíritu, por tu gloria. Gracias. Tus ojos revelan que yo nada puedo esconder, que no soy nada sin ti. Mi buen Jesús, todo lo sabes de mí. Cuando miras el corazón, todo lo
puedes ver muy dentro de mí. Llevas mi vida a una sola verdad. Cuando me miras, nada puedo ocultar. Sé que tu fidelidad lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Tus ojos revelan que yo nada puedo esconder, que no soy nada sin ti, mi buen Jesús. Todo lo sabes de mí cuando miras el corazón, todo lo puedes ver muy dentro de mí. Llevas mi vida a una sola verdad. Cuando me miras, nada puedo ocultar. Sé que tu fidelidad lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Sé que tu fidelidad lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Sé que tu fidelidad llena mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz, que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz, que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Gracias, Señor. Mil gracias por tu cuidado. Qué bendición de haber estado con ustedes en esta programación, su programa Palabra de Iluminación por la nueva 106.5 FM. Se despide el maestro José Briceño hasta nuestro próximo sábado. Estaremos acá 11 de la mañana hasta 12 meridiano. Bendiciones, bendiciones, bendiciones.
El Ministerio de la Enseñanza y la Evangelización, Jesús Soberano Señor, presentó Palabra de Iluminación. Te invitamos a un nuevo espacio de corte similar por nuestros diferentes medios de comunicación. Contáctanos en los Estados Unidos al WhatsApp +01 786 604 3352 y a los correos jocn77briceno@gmail.com y a maestrojosebriceno.blogspot.com. Bendiciones.